Bienvenida y bienvenido a esta charla, ¿eh? Hoy vamos a meternos en un tema que da para mucho: la inteligencia artificial, el trabajo y esa supuesta brecha entre generaciones que parece estar abriéndose. Sí, hola. La idea es partir de un análisis reciente, uno de Sebastián Shokudlara. Pero vamos, que nadie piense que esto va a ser un monográfico. La idea es usarlo como excusa para debatir, para discutir. Eso es, cogeremos algunos puntos, les daremos unas cuantas vueltas, veremos dónde estamos de acuerdo, dónde no tanto y, bueno, seguro que soltamos alguna ironía por el camino. Queremos explorar esto a fondo, porque ya no es el futuro en verdad, es lo que está pasando ahora mismo. A ver, empecemos por esa imagen que usa el análisis, la del mercado laboral en plena pubertad de la IA. Como un adolescente, vamos, impredecible, un poco caótico. Mm, Pero es curioso porque miras las cifras generales, por ejemplo, las de Estados Unidos de julio de 2025, y parecen decir otra cosa. Hablan de unos 73.000 empleos más, el paro en un 4,2%. Suena estable, ¿no? Casi tranquilo. sí, son estable, pero ahí puede estar la trampa. La metáfora de la pubertad, pues tiene su gracia, sí, pero quizá, no sé, se queda un poco corta. Simplifica demasiado. Yo creo que sí, porque esas cifras globales, ese plus 73.000, que es modesto, o el 4,2% de paro, que, bueno, los datos del BLS lo confirman, parecen estable, pero puede estar escondiendo cambios muy brutos por debajo, en la calidad del empleo, en quién consigue qué trabajo. O sea que no es un apocalipsis, pero tampoco es un simple grano en la cara del mercado laboral. Para nada. Es una reconfiguración profunda, una transformación. Entiendo. Y además, el propio análisis da un dato que a mí me llamó la atención. Casi un 23% de los trabajadores ya usaba IA cada semana a finales de 2024. Eso es rapidísimo. Es una barbaridad la velocidad. Entonces la pregunta es, ¿esto es solo otra transición tecnológica como la de Internet o los móviles? ¿O aquí hay algo fundamentalmente diferente? ¿O es que esa pubertad es más bien una crisis de los 40 del mercado, que se da cuenta de que ya no es tan joven como los algoritmos? Pues mira, yo me inclino más por algo más complejo que una simple pubertad. Sí que es una transición, no el colapso total que algunos vaticinaban hace unos años, Vale. pero los datos sí muestran una desaceleración clara en la creación de empleo neto. Esa media de solo 35.000 empleos nuevos al mes entre mayo y julio de 2025, eso dice algo. Es poco, sí. Y no es igual en todos lados. Hay frenazos importantes en sectores muy concretos. Consultoría de marketing, diseño gráfico, incluso en tecnología. Vaya. Claro que hay otros factores, la economía general, la inflación ajustada, la inmigración. Todo influye. Pero la velocidad a la que se adopta la IA, la verdad, sugiere que tiene un papel protagonista en este nuevo guión. Así que, más que una crisis de crecimiento, podríamos hablar de una especie de OPA hostil, algorítmica, disfrazada de colaboración. Bueno, visto así suena un poco dramático, pero tiene un punto. Es como ese compañero de piso nuevo y súper eficiente que llega, te reorganiza todo con una lógica aplastante y te hace sentir un poco torpe. Podría ser. Yo creo que, para entenderlo bien, es útil esa distinción que hace el análisis entre las dos caras de la IA Terminator y la IA Sidekick. Suena peli de los 90, pero vale, me sirve. La Terminator sería la que automatiza tareas completas, ¿no? Como meter datos, responder a clientes con guiones, generar código sencillito. Exacto. Y la Sidekick es la ayudante, la que te quita lo pesado, lo tedioso, para que tú te centres en lo estratégico, lo creativo, lo humano. Vale, ¿y cuál de las dos está ganando? Porque los estudios que se mencionan, los de MIT y Stanford, tienen miga, ¿eh? Tienen mucha amiga, sí. Lo que dicen Autor y Thompson, que son los investigadores, es que lo crucial es qué tareas se automatizan. Si la IA se encarga de lo más simple de un puesto, por ejemplo, la contabilidad más básica, meter asientos, Ajá. entonces el trabajo que le queda al humano puede ser más especializado, requiere más juicio, más estrategia. Y ojo, puede estar hasta mejor pagado. Como los contables que mencionan. Exacto, ahí se ve. Menos empleo en lo rutinario, sí, un tercio menos dicen. Pero los salarios reales de los que se quedan, los que hacen estrategia financiera, asesoramiento, suben un 40%. Oye, pues ese escenario no suena mal. Automatizamos lo aburrido y lo que queda es más interesante y mejor pagado. ¿Dónde está la pega? Porque siempre hay una pega. La pega, o el lado oscuro como quieras llamarlo, aparece cuando la IA no automatiza lo simple,
sino lo experto, cuando ataca justo la habilidad clave que te diferenciaba. Ah, El ejemplo clásico es el del taxista. Su conocimiento de las calles era su valor. Llega el GPS, lo democratiza, y de repente cualquiera puede hacerlo. Baja la barrera de entrada. y claro, más competencia, se vuelve una commodity y bajan los precios y los ingresos. Exacto. La habilidad que era un superpoder, de repente vale menos. Entendido. Depende de si la IA te quita el curro pesado o te quita la magia. Pero a ver, ¿de verdad la línea es tan clara? ¿No se está volviendo todo más borroso? Y seamos sinceros, ¿el sidekick de hoy no puede ser el Terminator de mañana en cuanto aprenda un poco más? La línea es totalmente borrosa. Y se muere, constantemente. Es más bien un espectro, no una división clara. Pero sí podemos ver hoy por hoy zonas de más riesgo. La llamada zona cero, y otras más seguras, donde domina el aumento. ¿Y qué cae en esa zona cero? Pues mira, muchos roles administrativos, atención al cliente de primer nivel, redactar contenidos muy básicos tipo SEO fácil, tareas de búsqueda documental para asistentes legales, análisis de datos muy repetitivos, la contabilidad más rutinaria, la entrada de datos pura y dura. Vamos, todo lo que sea predecible, repetitivo, basado en reglas claras o datos muy estructurados. Vale. Y en la zona segura, ahí nos podemos relajar. Relajarse nunca es buena idea en este contexto, yo diría. Pero sí, hay profesiones donde lo humano sigue siendo el núcleo. El sector sanitario es un ejemplo clarísimo. Enfermería, fisioterapia. Las proyecciones de crecimiento son enormes, un 52% más previsto para enfermeras especialistas en Europa en la próxima década. Un 52%. Es muchísimo. Y también la docencia, los roles creativos que piden originalidad, subjetividad, piensa en coreógrafos, artistas. Y por supuesto el liderazgo, la visión estratégica, gestionar equipos, la empatía. Eso de momento es difícil meterlo en un algoritmo. De momento. Igual mañana tenemos el EmpathyBot 3000 de jefe de equipo. Ja, no des ideas. Pero sí, incluso en esas zonas seguras, un mismo puesto tendrá partes que se automaticen y otras que se potencien. El médico que usa IA para ayudar en el diagnóstico, pero sigue siendo él quien habla con el paciente y decide. Claro. Y ahí está el reto para casi todos, entender qué partes de tu trabajo son vulnerables y cuáles puedes potenciar con la IA. La pregunta del millón es si este sidekick tan simpático que te ayuda con lo aburrido no acabará queriendo hacer también lo divertido. Y cobrando menos, claro. Ja, el becario algorítmico con ínfulas. Pero esto nos lleva de cabeza al tema más peliagudo, ¿no? El que parece que centra buena parte del debate, la brecha generacional. El análisis lo dice sin rodeos. La IA parece golpear más fuerte a los jóvenes. Los datos, la verdad, son para pensárselo. El estudio de Stanford que se cita es bastante claro. Detecta ya desde finales de 2022 una caída relativa del 13% en las oportunidades de empleo para los más jóvenes, entre 22 y 25 años, en ocupaciones expuestas a IA generativa. Un 13% menos. Es una caída muy seria en poco tiempo. Muchísimo. ¿Y qué pasa con la gente con más experiencia en esos mismos trabajos? ¿También notan el golpe? Pues ahí está lo curioso. Según el mismo estudio, para los trabajadores más veteranos en esas mismas ocupaciones, el empleo se ha mantenido estable o, ojo, incluso ha crecido entre un 6 y un 9%. Pero bueno, la diferencia es brutal. ¿Cómo se explica eso? ¿Es que los jóvenes son peores usando la IA? No me cuadra. No, no va por ahí. No es un tema de habilidad con la herramienta en sí. La lógica que se apunta tiene que ver con el tipo de tareas. A ver. Los puestos de entrada, los entry level, suelen estar llenos de tareas más rutinarias, más fáciles de definir y, por tanto, más fáciles de automatizar. Piensa en hacer borradores de informes, escribir código básico, responder emails estándar, hacer resúmenes. Lo que el análisis llama caramelitos para la IA. Exacto. Son tareas que la IA generativa actual hace bastante bien. Mientras que los que llevan más tiempo Se dedican, en teoría, a cosas de más valor añadido, que aún son difíciles de replicar para una máquina. Tomar decisiones estratégicas complejas, gestionar equipos, relaciones, mentorizar, aplicar el juicio crítico que te da la experiencia. Vale, entiendo la lógica de las tareas. Pero, ¿no estaremos simplificando un poco? ¿Es solo por las tareas o es que los jóvenes, con menos experiencia, menos red de contactos y seguramente menos poder de negociación, son un blanco más fácil y barato para las empresas que quieren reducir costes usando la IA como excusa? Es una muy buena pregunta. Y es muy probable que sea una mezcla. Claro. Las tareas de entrada son técnicamente más fáciles de automatizar, eso es cierto. Pero, sin duda, la estrategia de la empresa,
la prioridad de ahorrar costes a corto plazo, eso influye muchísimo en cómo y dónde se aplica la IA. Y hay más datos que apuntan a ese impacto en los jóvenes. ¿Cómo cuáles? Pues análisis de Goldman Sachs que hablan de un aumento del paro juvenil de casi 3 puntos en ocupaciones tecnológicas expuestas a IA. Y otra cosa preocupante. Parece que el título universitario ya no da tanta ventaja salarial o de empleo como antes en estos sectores para los recién graduados. Les cuesta más destacar. Y hay otros factores además de la edad. Género, clase social. Sí, también se apunta a eso. Algunos estudios sugieren que las mujeres en países ricos podrían ser relativamente más vulnerables. ¿Por qué? Quizá por la concentración de empleo femenino en ciertos trabajos administrativos o de servicios que son más automatizables. Hablan de un riesgo del 9.6% para mujeres frente al 3.2% para hombres. Y luego está lo que llaman la brecha de clase de la IA. La brecha de clase de la IA. Otro concepto nuevo. ¿Qué es eso? Pues se refiere a una paradoja curiosa. La generación Z es la que más usa herramientas de IA en su día a día, casi un 90% según una encuesta. Lógico. Pero a la vez es la que menos formación y guía recibe de las empresas sobre cómo usarla bien en el trabajo. Solo un 6.8% dice recibir formación extensa, mientras los directivos, la gente con más antigüedad, suelen tener más acceso a formación específica. O sea, una desconexión total. Los que más la usan de forma informal son los que menos apoyo formal reciben para usarla estratégicamente. Vaya tela. Es peligroso, sí, porque los que más necesitan aprender a usarla para progresar son los que menos ayuda reciben. Y volviendo a los veteranos, ¿de verdad son inmunes a largo plazo? ¿O la IA está empezando por lo fácil y ya llegará a lo complejo? A lo mejor experiencia hoy solo significa demasiado caro de reemplazar por ahora. Nadie debería sentirse inmune, eso seguro. La IA avanza a una velocidad increíble. Tareas que hoy vemos como súper complejas y humanas mañana podrían automatizarse, al menos en parte. La experiencia siempre contará, pero cómo se demuestra ese valor está cambiando. Ya no es solo acumular años, es demostrar que sabes adaptarte, aprender y usar tu juicio junto con la tecnología. Bueno, el panorama es complicado, tiene sus sombras, pero imagino que no todo es negativo. Hablemos de soluciones, ¿no? ¿Cómo navegamos esto? ¿Qué hacemos? El análisis habla mucho de una nueva economía de las habilidades. ¿Qué significa eso? Pues significa que lo que se valora en el trabajo está cambiando. Ya no vale solo con saber mucho de algo, estático. Ahora necesitas un conjunto de habilidades que te permitan trabajar con la IA, potenciarla, hacer lo que ella no puede. Es una combinación. Por un lado, lo técnico. Entender un mínimo de IA, de machine learning, saber de ciberseguridad, que está en auge, dicen que un 32% de crecimiento para analistas de seguridad. Y saber analizar datos críticamente. Eso por un lado. Y por otro, y esto es clave a largo plazo, las habilidades puramente humanas. La inteligencia emocional para tratar con gente, liderar, conectar, la creatividad, el pensamiento crítico para tener ideas originales o cuestionar lo que te da la IA. Y lo que el artículo llama buen juicio o buen gusto. ¿Buen gusto? Yo lo entiendo como la capacidad crítica para evaluar lo que produce la IA, filtrar, refinar, saber qué es bueno y qué no, y tomar decisiones basadas en eso. Y de ahí sale esa figura casi mítica del híbrido o el susurrador de IA. Alguien que maneja la tecnología pero le pone el criterio, la ética, la visión humana. Suena genial, pero ¿es realista pedirle a todo el mundo que se convierta en eso? ¿No es mucha presión para el individuo? Es un reto enorme, sin duda. La clave es la combinación. No hace falta ser ingeniero de IA, pero sí entender qué hace y qué no hace. Y a la vez, cultivar esas habilidades humanas. Y sí, eso nos lleva al famoso aprendizaje continuo, el lifelong learning. El lifelong learning. Ya no es un eslogan bonito, es la nueva normalidad. La formación no acaba con el título, es constante, necesaria. Por algo el 75% de las empresas dicen que lo priorizan. Sí, el aprendizaje continuo. Suena muy bien en las charlas de RRH, pero agota solo de pensarlo un martes por la noche. ¿No será un poco un eufemismo para inseguridad laboral constante? ¿Para tener que correr sin parar solo para no quedarte atrás? Es una crítica muy válida y tiene parte de razón. La presión sobre la persona es innegable. Por eso es fundamental que la responsabilidad no sea solo individual. Exacto. Las empresas tienen que invertir de verdad en formación.
que sea útil, accesible para todos, no solo para los jefes. Y los gobiernos tienen que mojarse, crear redes de seguridad, facilitar que la gente se recicle, asegurar que los beneficios de la productividad de la IA se repartan un poco mejor, que no se queden solo en unos pocos bolsillos. Totalmente de acuerdo. Pedirle al trabajador que se adapte sin darle las herramientas, el tiempo o la seguridad es bastante cínico, ¿sí? ¿Algún consejo más práctico, sobre todo para los jóvenes? Pues para quien empieza, quizás sea buena idea buscar trabajos donde la IA se use claramente para aumentar capacidades, no para sustituir. También ser transparente sobre cómo usas la IA, sin vergüenza artificial, y saber explicar cómo te ayuda a hacer más o mejor. Y bueno, la adaptabilidad como habilidad en sí misma. ¿Y esto es igual en todo el mundo? ¿O cada país va a su bola con esto de la IA? Hay diferencias enormes. Depende de la economía, la cultura, las políticas. En Asia-Pacífico, por ejemplo, han subido mucho la productividad con tecnología, pero a menudo ha aumentado la desigualdad. En países en desarrollo, quizás la amenaza directa de automatización es menor ahora, porque hay más trabajo manual, pero corren el riesgo de quedarse atrás si no invierten en tecnología y formación digital. ¿Y si comparamos Europa con Estados Unidos o India? Son enfoques distintos, sí. En Europa se habla más de IA responsable, de ética, de regulación. Incluso se plantea la semana de 4 días como posible beneficio de la productividad. Interesante. En cambio, en culturas más de dar el callo, como la estadounidense o la india, existe el miedo y a veces la realidad de que la IA se use sobre todo para apretar más. Más ritmo, más presión, más vigilancia, en lugar de mejorar la conciliación. La misma tecnología puede llevarnos a futuros laborales muy distintos. Es fascinante ver cómo la cultura moldea el impacto de la tecnología. No es solo el algoritmo, es todo lo demás. Bueno, hemos tocado muchos palos. Si intentamos resumir, parece que la IA no nos va a quitar el trabajo a todos mañana, pero sí lo está cambiando a lo bestia, y de forma desigual. Eso es. La tensión entre automatizar y aumentar es real. El impacto en los jóvenes preocupa y necesita soluciones. Y todos tenemos que ponernos las pilas con las habilidades híbridas, técnicas y humanas. Me gustó la metáfora final del análisis, la de la redecoración de la oficina. Esa de que la IA llega con muebles nuevos. Sí, la recuerdo. Esa. La IA está redecorando la oficina. Algunos tendrán mejores vistas, sillas más cómodas, otros quizá caben en el cuartito de la fotocopiadora o directamente buscando otra oficina. Y seguro que aparecen trabajos nuevos que ni imaginamos. Es una buena imagen, sí. Aunque quizá la pregunta importante no es solo quién tiene la mejor silla, sino quién diseña la nueva oficina y por qué. Pero sí, al final esto es una transformación muy gorda, no un apocalipsis. Quienes sepan combinar la IA con la inteligencia, la creatividad, la empatía, humanas de verdad, tendrán más opciones de salir bien parados. Sido por lo menos más estimulante que la última reunión por videollamada sobre apalancamiento de sinergias interdepartamentales. Seguro que sí. Y dejamos una pregunta en el aire, para darle vueltas. Si la IA acaba dominando casi todas las habilidades técnicas y analíticas, ¿qué valor diferencial nos quedará como humanos que sea imposible de replicar? ¿La ética? ¿La conexión emocional? ¿O simplemente saber dónde está el botón de apagar? Gracias por escucharnos.